A continuación nos acompaña don Luis Antonio Asenjo Rivas. Don Luis. Es maestro de enseñanza primaria, especialista en ciencias sociales. Es natural de Garbayuela, de 72 años, pero con la mente muy joven, como él dice. Cursó sus estudios en Madrid. En 1967 terminó magisterio y al momento trasladó su expediente a Badajoz. En 1972 vino a Siruela como maestro y en 1982, 8 años después, a Garbayuela, ya como maestro y director del centro, consiguiendo un año después que los alumnos que se desplazaban a Siruela para finalizar la segunda etapa de EGB lo hicieran desde entonces en Garbayuela. Gran investigador de las raíces y de la cultura de su pueblo, consiguió, en colaboración con el ayuntamiento, que tanto la aurora como la danza de San Blas fueran declarados como bien de interés cultural con carácter inmaterial. En este punto me gustaría recalcar que actualmente todos los niños y las niñas del colegio han aprendido a danzar, gracias a él, que es quien los enseña. Y esta mañana nos va a hablar de un tema muy conocido por casi todos, es la caminería de Garbayuela. Pero cuidado, algo nos contará que no conozcamos. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, Juan Alfredo, por tus palabras. Eres bueno. Has salido buen alumno. Todas me han gustado. Todas, pero entre todas las que has dicho destaco una. La edad. En el momento en que sabéis ya toda la edad, pues yo ya me siento más tranquilo, porque puedo cometer todos los errores que quiera. Porque según los que esté cometiendo, estaréis pensando, que ya chochea. De todas maneras, muchas gracias. También quiero agradecer a la Asociación Fuente la Mora por haberme invitado a participar de estas primeras jornadas de cibercultura y a todos vosotros por dedicar esta mañana de sábado tan bonita a escuchar el rollo que os voy a meter, pero que son cosas que son patrimonio de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Como ha dicho Juan Alfredo, yo voy a hablar sobre la caminería. Pero antes de empezar a hablar de la caminería en Garbayuela, yo voy a empezar por el final, porque voy a recordar que algunas veces cuando estamos viendo una película, cuando terminamos de ver la película, rápidamente, en cuanto que el bueno se casa con la guapa, salimos desfilando y ninguno nos damos cuenta de que hay ahí directores, guionistas, productores, incluso el lugar donde se ha hecho la película. Nos levantamos sin mirar a nadie, nos vamos a la calle y nos quedamos tan tranquilos. Yo por eso voy a empezar por el final, voy a empezar por la bibliografía, agradeciendo a todas las personas que han colaborado conmigo en este trabajo también de investigación y principalmente toda la información que he ido recabando a través de distintos documentos, a través de distintos libros que se han editado en distintas ocasiones. No puedo dejar atrás un libro muy bueno que les recomiendo porque a mí me lo han regalado, que es La Mesta en la historia de Extremadura de Juan Estepa García. Este le puede tener casi todo el mundo. Historia de España para alumnos de bachillerato de José Antonio Hernández, pues lo tiene cualquiera. También un libro editado por la Diputación Provincial de Badajoz titulado Conocimiento del medio natural, social y cultural de la Siberia. Otro de Emilio Arévalo Hernández que se llama Las carreteras de Extremadura. Muchos conoceréis un documento llamado Los interrogatorios de finales del siglo VIII de una serie de personajes que vivieron en aquella época, como Tomás López, como el arzobispo de Toledo Lorenzana o como el ministro de Campomanes, que enviaron a los alcaldes del ayuntamiento de aquella época, a los curas y a la gente que estaba más o menos letrada, para que contestaran una serie de preguntas sobre cómo era el pueblo, los recursos que tenía, los caminos que tenía, de qué vivía, incluso llegaban a preguntar cuántas personas vivían y a qué se dedicaban. No podemos olvidar también, porque yo me he metido en alguna hondura, aunque aquí no la voy a decir porque si no el trabajo llegaríamos a las 2 y estaríamos hablando, del diccionario
histórico-geográfico de Pascual Madoz, igual que su Ley General de Desamortización, conocida también como simplemente Ley Madoz, del año 1850. También quiero, en primer lugar, agradecer a mi amigo Germán Romero las distintas fotografías que me ha mandado de los mapas cartográficos del ejército de la zona de Herrera del Duque, pero de la edición 1953, que es la que tiene muchísimos detalles de caminos, de veredas, de coladas, de todo lo que vamos a tratar aquí. También, ya os informo, la Junta de Extremadura tiene en internet un visor de vías pecuarias que está al alcance de todo el mundo y que puede consultar todos los caminos que él quiera. No puedo olvidar agradecer a Juan Luis y agradecer a Justo, porque me he aprovechado de artículos que han publicado ellos en La Fuente de la Mora, como también tengo que agradecer a todas las personas que han colaborado conmigo mediante entrevistas personales, como por ejemplo Desiderio Gómez Trenado, Ángel Gómez Lázaro, Rafael Cetero Gómez, Eladio Romero Grano de Oro, este es de Badajoz, aunque tiene muchísima relación, muchísima familia aquí, Paco Calderón de Madroñero, que además de colaborar también me aporta un trabajo personal que tiene hecho también sobre la zona. Y por supuesto, de estas fotografías que tuvimos que hacer antes de ayer, Andrés y yo, a base de correr y correr y correr, porque las que yo tenía hechas en mi móvil, resulta que luego no me las aceptaba el ordenador y no me valieron para nada después de las fotografías tan bonitas que tenía. Esas últimas fotografías se las debo también a la colaboración de Justo Pada, a la colaboración de Andrés Rodríguez, a la colaboración de José María Díez Madroñero y a la colaboración de un personaje que ninguno le conocéis, Raimundo Palacio, alias El Telar. De este tema que estamos diciendo de la caminería, voy a empezar, como ya he dicho, a hablar ahora mismo, y como ha dicho Juan Alfredo, es un tema tan conocido por todos, porque vamos a hablar de los caminos de Garbayola, ni más ni menos, teniendo en cuenta que los caminos que aquí se van a hablar, en el momento en que salgan del término, para nosotros ya no son caminos. Los caminos son los que pasan por el término, por nuestras 84,10 kilómetros cuadrados que tenemos, que es un término muy chico, pero que no se nos olvide que alguien tituló por ahí que Garbayola era un cruce de caminos y yo lo sigo utilizando, porque hay que ver la cantidad de vías de comunicación que tenemos para todos los puntos cardinales. Como lo veréis, aunque se os haga pesado, si queréis que os lo cuente bien contado. Como estoy diciendo, un camino es un tema bastante conocido por todos, y porque cualquiera de los que estamos aquí pues ha oído hablar de ellos, incluso los patea muchas mañanas o los cochea, palabra que me acabo de inventar, porque va en coche. Y va por ello por una serie de razones. En primer lugar, pues simplemente por las razones de trabajo, o simplemente también porque le gusta pasear, o porque le gusta ir a tomar el sol, otra índole que no sea. Lo que sí está claro es que yo reconozco que muchos de los que estáis ahí sabéis de estos caminos más que yo. Pero, por ello, yo más o menos quiero agradecer vuestra atención y os quiero pedir también un favor, que aguantéis un poco, porque si me descuido, el tema es bastante largo por la cantidad de caminos que estamos diciendo que hay. Este tema yo lo he resumido en 4 partes y más o menos he hecho de ellos este siguiente guión. Voy a empezar a hablar sobre los antecedentes históricos de los primeros pobladores de esta comarca, de los caminos que usaron y de las causas de la aparición de estos caminos. Como es natural, después no queda más remedio que hablar de las cañadas, de los cordeles, de las veredas y sobre todo de la protección que los distintos gobiernos de España, de los reyes, fueron prestando a estas vías pecuarias. En primer lugar, para su aparición y en segundo lugar, para su conservación. De todos estos caminos no podemos olvidar nunca al principal, la Cañada Real Segoviana. A su paso solamente por Garbayola, a pesar de que acordaros que es un camino de largo recorrido, que tiene 500 kilómetros, de los cuales a nosotros solamente nos corresponden 14, ni más ni más menos, pero que yo la considero que es la columna vertebral de todos los caminos, porque hay caminos que dicen que conducen a Roma, los caminos de Garbayola conducen todos a la Cañada Real. Y por último, de una recaminera que tenemos, que se bifurca por todo el término, hasta el punto en que muchas veces dice uno, esa calleja yo no la conozco, yo por ahí no he pasado nunca, está perdida porque como no pasamos, nadie se preocupa de ella, que también la tenemos en Garbayola.
Visto lo visto, vamos a empezar a hablar de esos antecedentes históricos que lo estoy diciendo. Dime dónde toco para que esto funcione. Vale, dale. Ajá. Los antecedentes históricos que tenemos de la zona, de los primeros pobladores, ayer mismo, en un ponente que estuvo aquí, muy bueno, por cierto, a mí me gustó muchísimo, don Hipólito, ya nos dijo que las tierras de la Siberia pues, han estado pobladas desde tiempos inmemoriales. Yo no quiero entrar en profundidades históricas, ni quiero empezar a indagar en los rincones últimos. Yo me voy a ir por lo facilito, me voy a ir a un nivel de la educación general básica que lo vamos a entender todos y no nos vamos a meter en complicaciones. Parece ser que esta región nuestra pertenecía a la Veturia céltica y dentro de esta Veturia céltica nos quedaremos con otra subdivisión que sería la Veturia túrgula. Lo que sí está claro es que sea por lo que sea, en esta región, sea por lo que sea, fue muy habitada en aquellos tiempos. Bien porque somos ricos en caza. Si seremos ricos, que con la cantidad de elementos que tenemos aquí, sigue habiendo caza todos los años, por algo será. Éramos ricos en pesca. Yo mismo cuando era chico he visto como en el arroyo de la Jarosa, del campo de fútbol, arriba en el velero, se cogían peces tranquilamente en primavera cuando el arroyo aventaba. Entonces no es de extrañar que, como ayer también dijeron, éramos una Mesopotamia en potencia, porque estábamos incluidas dentro de los ríos y ya teníamos abundante caza, abundante pesca. Y una cosa importante también para los caminos, teníamos abundantes pasos naturales como los que tenemos desde el puerto de los Carneros hasta el puerto del Boquerón, pasando por el puerto de Zamorano, que es importantísimo, y por el puerto de la Corchea, que no te quiero decir. Si serán importantes que según subimos a ellos, sin la necesidad de subir a la sierra, en el momento en que adquirimos cierta altura, estamos dominando prácticamente a todas las llanuras que encontramos a nuestro horizonte, llegando incluso a la Sierra de Castuera en los días que está claro. Por una razón, aquella gente empezó a construir y a situarse en sitios estratégicos donde dominaba prácticamente todo el paisaje. Volviendo al tema de la... Esto hay que tenerlo en cuenta, que a mí se me olvida. Nosotros ya veis el caso de... Dale, que se te ha olvidado. Volviendo al tema, vemos que el hombre primitivo estuvo en esta zona con una cantidad de documentos y una cantidad de vestigios históricos que tenemos. Sin meternos en grandes honduras, conocemos y sabemos dónde está el dolmen de Valdecaballeros, sabemos dónde está el menil en el molino de Cascorro de Siruela, sabemos dónde estaba la estela de piedra de la escritura tartésica del siglo VIII a.C. Yo sí lo sabré bien, que cuando se descubrió estaba yo en Siruela con José María Otero, con eso digo bastante. Sabemos también dónde está el Cerro de la Panda, en Talarrubia, también muy conocido en Garroñela, el Cerro de la Panda, por una cosa que luego después voy a decir, porque no la quiero adelantar, pues si la adelanto me cargo el tema. Y también han encontrado muchas herramientas, muchos artículos prehistóricos en todos estos pueblos, desde Elechosa, Fuenlabrada, Tamburejo. Y aquí estamos, sin hablar todavía de Garroñela. Y sin embargo, en Garroñela también se han encontrado esos mismos restos prehistóricos, que los podemos encontrar en el museo que algunos de vosotros habéis estado esta mañana viéndolo, y que gracias a la tenacidad de todos los presentes dirigentes de la Mora, de la Fuente de la Mora, se va a ir consolidando y se va a ir haciendo un pedazo de museo que lo vamos a comparar con el Museo Arqueológico Nacional. También nosotros tenemos 3 puntos importantes, más uno que dijo ayer Juan Alfredo, pues no dijo dónde estaba, pero yo voy a decir solamente lo que sé de momento. El abrigo de los Ramones, en la Sierra de los Villares, al que se explicó anoche, bien explicado el ponente, junto con los petroglifos y cazoletas que tenemos en distintos lugares del pueblo, como por ejemplo el encontrado en un cercón de la Morra, al lado de la Fuentecilla, al ladito de la carretera de Siruela, y otro que ese ya también lo he visto yo personalmente, que es el del Charco de la Bajo, también hay otro. Pero el más conocido de todos, y de los dos conocidos desde que nacimos, fue el castro celta de la Sierra de Mirabueno, correspondiente al primer milenio antes de Cristo. Verase que tengo que ver si ya me he olvidado. Estos son los petroglíficos y ese es el castillo. A la Sierra de Mirabueno, que la tenemos ahí delante,
y al castro yo me voy a referir principalmente ahora mismo, pero no voy a detallar ni su estructura, ni lo voy a describir, porque creo que es de sobra conocido y porque la descripción que yo haría no se podría comparar con la que han hecho gente experta, como por ejemplo Campos Turino, o por ejemplo la que hizo también mi amigo José María Otero. Pero sí voy a explicar el porqué de su construcción, porqué su ubicación y el fin por el que fue construido, según otros expertos. Parece ser que su misión principal fue controlar los movimientos ganaderos que en su continuo ir y venir circulaban por aquellos territorios en la búsqueda de nuevos pastos para la incipiente ganadería a través de los puertos naturales que ya he dicho: Puerto de los Carneros, Puerto del Zamorano, Puerto de la Concha y Valle del río Guadalemar en el Boquerón, comunicando de esa manera la muy lejana meseta con los pastizales de Andalucía y de Extremadura. Como este tráfico parece ser que tuvo que ser muy intenso, se fueron trazando sin delimitar las primeras rutas que pasarían por nuestro territorio y que no queda otra que reconocer que tuvieron que ser una principal, siguiendo el curso del río Guadalemar. Ayer nos dijeron que estas civilizaciones iban siempre donde había agua y que posteriormente daría lugar a la Cañada Real Segoviana, que es la que yo estoy viendo ahora mismo al frente. También es de considerar importancia otra ruta que comunicaría el oeste con el oeste, que es una extensa llanura que con el tiempo se convirtió, según los interrogatorios que he citado antes, en el carretera general de Extremadura a Mancha. Otras más cortas también surgen, pero numerosas, que se intercomunicarían con las dos anteriores, destacando principalmente la que pasaría por el puerto de los Carneros y que se dirigiría hacia el sur por las tierras llanas hacia las tierras llanas de la Serena, que yo creo que no tenía que ser otra que el camino que actualmente conocemos como el de Herrera-Siruela, que para mí sirvió de referencia también cuando se delimitó nuestro término con el de Puebla de Alcocer. Por la parte del saliente nos encontramos también una ruta importante que últimamente la están resucitando, que es la única colada que tenemos nosotros por aquí, que es que tenemos por aquí, que es la vereda de Baterno. Esa vereda comunica directamente el puerto del Boquerón, a la altura de la curva en el Carrasco del Grillo, comunica directamente con Tamurejo, con Baterno, sigue hacia el río Estera y continúa hacia unas minas que hay por allí abajo, teniendo en cuenta que también une la Cañada Real Segoviana con la Cañada Real, con otro tramo de la misma Cañada Real Segoviana, pero que al paso por Siruela recibe el nombre de Cañada Real de Merinas. Ese tramo le están resucitando gracias a esta fiesta de la Trasterminancia, con Cabello, con su borrega negra. Advierto que Cabello fue alumno mío también. Así ha salido despabilado. Además de todo esto que estamos diciendo, surge una amplia recaminera, una extensísima recaminera, por la que no nos estamos dando cuenta, pero podría unir los distintos castros que se tuvieron que construir para el dominio de toda esta zona que tenemos hacia atrás, en la que el relieve no es igual de llano que el que vemos hacia el sur, y que posiblemente en épocas de los celtíberos, a mí no me extrañaría que Viriato o sus gentes, en aquellas luchas que sostenían contra los romanos, pues se refugiaran en alguno de los castros. Y que incluso cuando los castros fueron destruidos, cuando ya no los soldados del Imperio Romano dijeron aquí no queda piedra sobre piedra, no es de extrañar que aquellos pequeños núcleos de población se empezaran huyendo en primer lugar, unos acordados por la historia que unos se refugian en Numancia, pero otros se tuvieron que quedar por aquí. Y que aquellos pequeños núcleos de población no es extraño que dieran lugar al germen, al origen de pueblos como Garbayuela o pueblos como quizás Siruela más antiguas. Pero a mí no me extrañaría que empezara a surgir el pueblo de Garbayuela como consecuencia de la reunificación de todos aquellos habitantes que que vivían en los castros. Eso es una hipótesis mía que puede ser verdad o no, pero yo la digo. Como estamos viendo entonces, una de las primeras vías de comunicación que surgen son las cañadas. Las cañadas, ya están,
Ponte aquí. Ponte ahí. Que esto de la comunicación no es lo mío. Vamos a ver. No, estira para atrás. Déjalo ahí donde estaba. Según lo que acabamos de ver, lo que acabamos de oír, podemos decir que las cañadas ya existen desde los tiempos prehistóricos. En España, en Extremadura y en Garbayuela. Donde la actividad ganadera, principalmente la ovina, se desarrolla mediante un pastoreo nómada, con una ganadería transhumancia. Todo el mundo sabemos lo que significa la transhumancia. Y que aquellos nómadas, aquellos pastores nómadas, irían buscando los pastos con arreglo al clima de cada estación, aprovechando los pasos naturales, que ya los he dicho un par de veces, pero que no me importa volverlos a decir otra vez. Principalmente uno de los pasos que mejor aprovecharía sería el de el curso del río Guadalemar, y luego pues ya dirigiéndose por los distintos puntos que estoy diciendo. Algo tendrían las cañadas cuando, después de aquellos pueblos celtíberos, todos los pueblos que fueron viniendo a España, todos las fueron protegiendo. No solamente las fueron protegiendo, sino que las fueron defendiendo con capa y espada. Y así nos encontramos como, por ejemplo, los romanos, además de seguir utilizándolas para el trasvase del ganado, construyen muchas de sus vías sobre ellas. Y tenemos un ejemplo: la cañada real guisana, más conocida para todos nosotros como la Ruta de la Plata, que unía Andalucía con Asturias. Los romanos pasan, como pasa toda esta vida, y llegan los visigodos. Y en los visigodos nos aparecen dos personajes importantísimos: Eurico y Recebinto, dos reyes godos. Uno publica el Código de Eurico y otro publica el Fuero Júdico, pero en ambos se dictan normas que permiten que los ganados transhumantes puedan ir pastando tranquilamente por los campos abiertos que estaban circundantes. Además, se autorizaba a los pastores a cortar ramas de los árboles para fabricar útiles, para fabricar herramientas, para fabricar, una palabra muy de Garbayuela, alcancillas, con el fin de aplicarle el ganado. Y a la misma vez se permitía que ese ganado pudiera ramonear en épocas en las que la rigurosidad del clima exigiese. Por ejemplo, cuando nieva. Todavía hoy mismo cuando nieva, con mucha gente que tiene su ganado, coge motosierra y corta 3 o 4 carrascos y a comer aquel día. En esa época ya el Código de Recebinto y el Código de Eurico, en el Fuero Júdico, era al revés, ya lo estaban permitiendo. Llegan los árabes, llega el primero del siglo VIII, en el año más o menos 711, y desde esa época, desde la invasión hasta que llega el siglo XI, se siguen explotando de igual modo. Pero en el momento en que las tropas cristianas van avanzando hacia el sur, ahí ya se va liando la marimorena, porque somos un territorio fronterizo que no servimos nada más que no, en aquella época nuestro territorio no sirvió nada más que para pasar hambre, para pasar desolación, porque aquellas eran unas continuas guerras donde uno y otro, cada día ganaban uno, un día uno apretaban, otro día otro, pero al final los que sufrían las consecuencias eran nuestros territorios que quedaban desolados. Muchas veces arruinando el ganado y muchas veces quedándose todos en la estricta miseria. Llega Alfonso X el Sabio, que era hijo de Fernando III el Santo, que al fin y al cabo fue el que reconquistó toda esta zona. Y Alfonso X el Sabio dicta otra ley, en el Código de las 7 partidas, también conocido simplemente como las partidas. Y en él hace alusión a la condición perdurable de la red caminera, determinando que los caminos son de dominio público y que por su naturaleza son imprescriptibles. En este código también se aclaran las medidas de esos caminos y se definen como espacios entre tierras cultivadas, especificando que esa anchura debe tener, esto quiere decir, cañadas, 90 varas castellanas equivalentes a 75 metros. Yo me apuesto ahora mismo que ese cordel que tenemos ahí delante, ¿da cuenta lo que he dicho, cordel? Luego os diré por qué. Esos 75, de esquina a esquina, tiene solo 75 metros clavados. Y más todavía cuando se ha delimitado el cordel hace 4 o 5 años y se han puesto los hitos, las VP, los mojones con la VP, que significa simplemente vía pecuaria. De mojón a mojón, 75 metros, 90 varas castellanas. Después de las cañadas, tenemos los cordeles, que aquí en Garbayuela los confundimos. Pero los cordeles es la mitad, solamente son 45 varas, equivalente a 32 metros. Y después tenemos otros caminos también de vía pecuaria, que son un poquito más estrechos,
como son las veredas y las coladas. No nos confundamos veredas con lo que nosotros llamamos aquí en Garballo la vereda, que cualquier cosa funciona simplemente por ser el paso de una persona. Eso nosotros lo podemos llamar vereda, pero no precisamente las que corresponden a la definición y demarcación que nos hizo Alfonso X el Sabio. Y a partir de este rey, todos sus sucesores van confirmando la anchura de esas cañadas y el libre tránsito por ellas, declarando su uso imprescriptible, como ya he dicho, y estableciendo penas para aquellos que osaran romper o roturar la cañada. De este modo llegamos al siglo XIX, prácticamente al momento de la publicación de la Constitución de 1812. Y ahí cuando prácticamente surge la abolición de todos aquellos privilegios que tenía la mesa. Y allí en aquel momento, viendo ya cómo estaba la cosa y viendo que el mundo iba avanzando y se iban inventando una serie de artilugios y artefactos, no queda más remedio que llegar en la época de la regencia de María Cristina y publicar un decreto por el que quedan esos abolidos, todos esos derechos, esos privilegios de los pastores, y se crea una nueva asociación que se llama la Asociación de Ganaderos del Reino, que van a ser, y a ellos se los va a encomendar, la nueva tarea de la custodia y mantenimiento de la red caminera. Empezamos a hablar sobre la cañada real segoviana a su paso por Garbayuela. Prácticamente ahí tenemos una fotografía que la que abarca es una fotografía aérea, me la ha regalado mi amigo José María Díaz Madroñero, y como vemos abarca desde la Plaza de los Toros, continúa por todo el Ejío, continúa por todo el control. Daos cuenta que no he construido simplemente ahí nada más que la nave de los bomberos, pero luego si os dais cuenta a la izquierda se ve perfectamente el camino, un camino que es la pista actual de entre la Morra y de la Dehesa, pero que continúa en dirección prácticamente a la Sierra de Cabezalbue, pero su fin era llegar al Zújar, donde allí se juntaba con la de Siruela, continuando hacia el sur y llegando a Tierra de Azuaga, donde se juntaba con otra cañada y ya de ahí de juntas partían a Andalucía. Pero nosotros ahora de eso no nos vamos a terminar. Simplemente nos vamos a fijar en que esta cañada, en Garbayuela, nuestros 14 kilómetros empiezan en la Vega del Caballo y terminan justamente en La Sepultura, que es un paraje que está en el Quinto Sale, también conocido como Hato Mula. De esta cañada, de la cañada segoviana, hay habido muchísima polémica. Unas veces por su trazado, otras veces por su recorrido, otras veces porque pasa por aquí y no pasa por allí. Pero aquí nosotros vamos a nuestras polémicas. Aquí hay autores que según llega a Villalta de los Montes, la desvían desde Villalta de los Montes a Fuenlabrada, a la zona del Puertozuelo. Y de la zona del Puertozuelo la dirigen hacia el sur por el puerto de los Carneros, y por el puerto de los Carneros, aprovechando el camino, vuelvo a repetirlo otra vez, de Herrera a Siruela, la dirigen a Siruela y allí juntándose con la otra cañada que estamos diciendo. Hay otros autores que a la cañada, yo mismo hace un momento le he metido la pata y le he dicho cordel, pero es que hay muchísima gente en Garbayuela que a la parte de la cañada la dice cordel. Y no solamente lo estamos diciendo nosotros, sino que documentos antiguos nos lo demuestran con aquellos famosos interrogatorios que he dicho de aquellas personas. Uno la definían, ese cordel, le definían como cordel de Garbayuela a Puebla de Alcocer, ya lo he dicho. Aquellos la definían como cordel real de ganado trashumante. Otros en los interrogatorios lo definen como cordel real para paso de cabañas de la nave final. Otros como cordel de ganado fino trashumante lanar. En aquella época de los interrogatorios los tres son cordeles. Pero hay un documento de aquella época, un testamento concretamente del año 1722, que una finca de aquí de Garbayuela, muy conocida por todos, la Cerca de la Fuente, dice que linda por el sur con la Cañada Real. Aquí vemos unos dicen cordeles, otros dicen cañadas. Nosotros ahora ya, en la época que estamos, sea lo que dice uno, sea lo que dicen otros, no nos queda más remedio que fijarnos en lo que está diciendo la Junta de Extremadura. Porque, daos cuenta de lo primero que nos dice, que tiene una anchura de 90 metros, que es la principal definición de las cañadas,
Y además, la Junta la avala como cañada y describe su trazado por Garbayuela con distintas disposiciones oficiales. Y publica ciertos documentos por los que se aprueba su deslinde, su amojoramiento en todo su recorrido a su paso por nuestro término, basándose en una orden ministerial que apareció en el año 1960, por la que se publicaba el proyecto de deslinde clasificación. Y para ello la divide en 3 tramos. Sácame las 7. Los tramos que los divide la Junta de Extremadura empiezan del poniente y vienen hacia atrás, no como nosotros la estamos considerando, que va al revés. Y el tramo primero, que no nos importa mucho, dice que la cañada va desde la Sepultura, que he dicho antes, en Puebla de Alcocer, hasta el kilómetro 0900 de la carretera de Garbayola a Tamurejo. El kilómetro 0900 de la carretera de Tamurejo, ¿se ve el video? Está ahí. Enfrente, ¿no? Enfrente de la fuente. Aquí, ahí al lado. Ahí está el kilómetro 0900. Y termina el tramo en el kilómetro 1,200, es decir, 300 metros. ¿Dónde? Frente a la discoteca. ¿Por qué precisamente ese y el tercer tramo, desde la discoteca, continúa hasta la Vega del Caballo y ahí se acaba pasando por el Boquerón, pasando por la Tabla Corta, pasando por los valles de Don Zenón, siguiendo por todas las vegas del Enriaero y llegando a la Vega del Caballo, que es donde se termina? ¿Por qué nos interesa tanto, o nos debiera interesar tanto, el segundo tramo? Pues muy fácil. Porque en esa misma fecha, cuando se hace el deslinde y se dice el tramo, la antigua hermandad sindical de labradores y ganaderos, que era la que representaba a los ganaderos del reino, junto con el ayuntamiento, se reúnen entre los dos, aprueban más o menos este acuerdo. Lo leo textualmente. Sucedió que en esta fecha de la orden de 1960, el ayuntamiento y la hermandad sindical de labradores y ganaderos de aquella época estimaron que sería necesario ocupar la cañada y señalar una parcela de 32 metros de ancha por 300 de larga, por ser necesaria para la construcción de, en primer lugar, 2 escuelas, que están, y después 4, que están, con las respectivas casas de los maestros, que están. También se incluye un cuartel de la Guardia Civil y viviendas de protección oficial, sin determinar cuántas se iban a construir. Se están viendo ahí, ¿no?, en el segundo tramo. Yo estoy viendo aquí las casas, estoy viendo las escuelas y tal. Pero ese proyecto, al final del cuartel de la Guardia Civil, no se lleva a efecto, por lo que fuera, porque se empiezan a eliminar puestos de la Guardia Civil, se eliminan, no hace falta el cuartel. Y en su lugar, no ya en aquella época, sino en épocas mucho más posteriores, se acuerda que el lugar que iba a ocupar el cuartel de la Guardia Civil sea ocupado por la Casa de la Cultura, que estamos en ella, y el consultorio médico, que está un poquillo más para allá. ¿Qué os parece la idea? Muy buena. Por esta causa que estamos diciendo, la cañada real queda reducida a 29 metros por la parte de la derecha, según miramos, es decir, la calle del Calvario, sí, calle del Calvario, sí, y la parte de la izquierda solamente con 14, la que tenemos aquí detrás. Y el resto de la famosa parcela de 32 por 300. Pero ahí vemos un parque construido. Y en la fotografía anterior hemos visto una plaza de toros. Y hemos visto que eso no aparecen en el proyecto en ningún sitio, ni en ninguna actas posteriores. Quizás José Manuel Taito ya sepa más que yo. Porque parece ser que esas escuelas ya estaban construidas fuera de proyecto. A esas escuelas, no, mentira, el parque y la plaza de los toros. Y en su lugar, eso había que compensarlo. ¿Cómo? Concediendo más tierra a la cañada real. ¿Dónde? Desde los toriles hasta el depósito del agua que han instalado para que vaya la gente por agua. Es decir, a la entrada de la cola. ¿Os habéis dado cuenta que en ese trayecto hay unos pingonotes VP pintados de blanco? Pues ya sabéis, eso es la parte que se ha compatibilizado por ocupar ese parque y esa plaza de los toros. Más cosas, ¿verdad? Sin embargo, ya seguro que muchos estaréis pensando, ¿y la charca, y el parquecillo, y el descansadero que hay un poquillo más para abajo? No, ese no se puede permutar. ¿Y por qué no se puede permutar?
porque una de las cosas que decían las cañadas reales principalmente era que todas las cañadas reales, entre ciertos tramos en su itinerario, tenían que tener abrevaderos para el ganado, descansaderos para los pastores y por supuesto también el ganado, que obligaba a tener, si no se podía encontrar con causas naturales, a tener abrevaderos, a tener pozos, incluso en aquellos mismos privilegios. Se hablaba también que en aquellas cañadas tenían que aparecer ermitas, porque aquellos pastores, por mucho que pensemos que eran gente indeseable, aquellos pastores eran gente de muy alta alcurnia, que eran rezadores y necesitaban ermitas para orar y de vez en cuando algún hospital para curar las enfermedades. Aquí en Garballola, ahora mismo no podemos hablar nada más que de la ermita de San Blas. Pero si hablamos de las ermitas que aparecen en los famosos interrogatorios que ya he dicho, nos aparecen dos. Una, la ermita de San Sebastián, y otra, la ermita de Santa Ana. Y ahora os digo dónde podían estar situadas. La ermita de San Sebastián no podía estar situada en otro sitio nada más que en ese lugar donde está la Plaza de los Toros, que nosotros, todos los que estamos por aquí, la conocemos con el nombre de ese paraje, con el nombre de El Santo. Cerca del Santo, Viña del Santo, no sé qué del Santo, ahí tenía que estar. Pero es que ahí abajo, debajo de lo que está en la ermita de San Blas, esa hondonada se la conoce con el nombre de el Hondo Santana. ¿De qué? ¿Por qué? Porque posiblemente la ermita de Santa Ana estuviera ahí situada. Incluso los interrogatorios dicen que a finales de esta época del siglo XVIII, la ermita de Santa Ana tiene todavía, se hacen cultos en ella, mientras que la de San Sebastián desaparece y se dice que los cultos y las juergas que se hacen en ella se hacen en casa del mayordomo. Vamos a ir pasando. Ya no me voy... Sí, a ver. Esa la vamos a tener de un rato puesta para que os fijéis cómo las cosas los que íbamos a Madrid cuando yo era chico. Y era la buena. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, nos podríamos ir para atrás, vamos a seguir todavía en la cañada. Como es natural, con todo lo que estamos hablando de la cañada ha supuesto para nosotros muchísimas cosas. En primer lugar, nosotros nos hemos fortalecido nuestra cultura, ha fortalecido nuestra propia idiosincrasia, porque nos ha dotado de una mezcla, tenemos una mezcla de nuestra cultura de todo lo que ha venido del norte, a través de las cañadas, a través de aquellos pastores. Y de ahí a nosotros se nos han venido elementos folclóricos, elementos religiosos, elementos culinarios. Elementos folclóricos como, por ejemplo, ¿quién dice que no el origen de la danza nuestra de San Blas no está aquí precisamente? Es que yo creo que sí que está aquí. Pero ahora das cuenta de otras cosas. Como consecuencia de la relación que hemos tenido siempre con los pastores de la Mesta, ha surgido siempre un exponente y una tendencia al emparejamiento entre aquellos serranos y los extremeños. Nosotros aquí en Garballola tenemos muy recientemente un matrimonio de una extremeña con un serrano. Yo no digo quién es, porque vive perfectamente todavía, averiguadlo vosotros, pero está aquí en el pueblo. Y es bastante pobre, precisamente. Además, la Ana de Pelines. Además, todas aquellas comunicaciones que teníamos dan lugar a linajes, entronización de apellidos y de familias enteras. Apellidos como, por ejemplo, que tienen su origen en esta gente. Mi amigo Ángel Cardeñosa Serrano, Baviano, de la región de Bavia, en León, aquí en Garballola quizás no haya ninguno, pero en Baterno conozco yo unos pocos. Soriano, otros apellidos que son también propios de esta época, son los que están relacionados con la profesión, con el oficio. Y de ahí no podemos encontrar apellidos que aquí en Garballola sí los hay, como Mayoral, Pastor, aquí no conozco ninguno, Cordero y Borreguero, pero en Subielo sí. Y Cordero y Borreguero. Pero sobre todo Borreguero. Y pues sobre todo Borreguero. Ya sabía el origen. Y ahora ya nos queda otro dato curiosísimo de otras muchas familias que procedentes del norte de Castilla, incluso de Vizcaya, entronizan unos linajes de apellidos como los que voy a decir: García, Jiménez, Ortega, Ramírez,
Chávez, Ajenjo, Salazar, Morales, Calderón, Díez Maldoñero y otros muchos más. ¿A que muchos de vosotros habéis visto? Coño, que yo soy ahí, pues sí, es verdad. Muchos de nosotros pertenecemos o venimos precisamente de aquella gente que vino a repoblar todas estas tierras cuando, en la época de Alfonso IX, manda a repoblar toda esta zona de la Sierra Morena. Además de todos estos trasiegos y movimientos de pastores y ganados, dieron lugar a que todos los pueblos relacionados con la transhumancia surgieran multitud de caminos de todas clases, que en Garbayuela son los que vamos a citar, y que al fin y al cabo es la caminería. ¿Vamos a Campillana? No. Esa es la 9, mira si es la 9. No, nada. Ya, da igual. Esto que veis aquí abajo es mi coche, el Suzuki. Vimos como el reinado de Alfonso X el Sabio salieron en el código de las 7 partidas, pues se trazaron las cañadas, las corderas y las veredas. Bien. Pero hasta este momento no hemos citado dos palabras importantísimas dentro del mundo de la caminería: la rueda y las carreteras. No olvidemos que, bueno, y otros caminos que eran necesarios, además de las vías pecuarias. Y tampoco nos hemos dado cuenta que desde que el hombre inventó la rueda, rápidamente la acopló a todos los artefactos que pudo. Ayer mismo, don Hipólito nos hacía una representación esquemática de un carro con una rueda. Yo no lo había visto nunca, ni me había dado cuenta, pero me quedé con ese detalle. Y también, aparte de aquellos carros, carruajes, diligencias, carros de no sé qué, carros de no sé cuánto, aparecieron elementos como este que estamos diciendo. La capilla. Ahí la tenemos. Esta era la que iba de Herrera del Duque a Talavera. Sigo diciendo que era la buena. Pero ¿os acordáis de la Pérez Montón y la Pérez Carro? Sí. Que venía por Garbayuela, venía desde Herrera a Garbayuela, pasaba por Ciruela, iba a la Puebla de Alcocer y acababa en Cabeza del Buey para coger el tren? ¿Habéis empujado alguna vez a aquella viajera subiendo las cuestas de Ciruela? Yo sí. Esta era la, ¿cómo sería la otra? Justo la decía la medalla o la colorada. Bueno, pues después de lo que estamos diciendo, hemos visto que, excepto las cañadas, los cordeles y las veredas, la anchura de los demás caminos nunca estuvo regulada. Nunca. Simplemente la gente pasaba por donde le daba la gana. Simplemente tenían que tener en cuenta que a la derecha, por donde iba pasando, el límite del camino era el sembrado, y a la izquierda también era el sembrado. Y todo lo que quedaba entre sembrado y sembrado era el camino. ¿Que pasaba por la finca de fulano? Pues pasaba. ¿Que pasaba por la finca de...? Pues que pasara. Así venían las peloteras y los problemas, sobre todo cuando los pastores de la mesta pasaban por ella. Pues se llama la de San Quintín. Entonces, hasta el año 1848, época de la reina Isabel II, no se traza una red caminera en condiciones, diciendo cuándo tienen que venir los caminos, qué características tienen que tener y por dónde tienen que pasar. En ese decreto, esos caminos se dividen en dos grandes grupos: caminos de primer orden y caminos de segundo orden. Facilísimo. De los caminos de primer orden, perdonad que os voy a leer un poquito, porque es que hay cosas muy curiosas dentro de estos de los caminos de primer orden. En primer lugar, dice, lo leo textualmente: fueron caminos de recorrido medio que comunicaban los lugares propios de una región o de dos regiones limítrofes sin especificar su anchura ni quién debía gestionarlo. Hasta 60 años después, y mediante una ley de Alfonso XIII en 1911, no se estipuló que estos caminos tenían que tener una anchura mínima suficiente para que se cruzasen dos carros. Y es que desde esta fecha ya se empezaron a dar cuenta que el problema acuciaba, porque en el año 1886 Carl Benz, Motores Benz, registró el primer vehículo de 3 ruedas con motor de gasolina. Y según constan los archivos de la Dirección General de Tráfico, en España se empezaron a matricular también coches. Precisamente el primer coche que se matriculó en España, según la Dirección General de Tráfico, fue en Metroca, en el año 1900. Pero ¿vosotros sabéis dónde se matriculó el segundo coche y también en España? En Plasencia, en Cáceres. Y el tercero en Salamanca, en 1900. En Badajoz, capital, el primer coche que se matricula en 1903. Mientras que en Madrid y en Barcelona se empiezan a matricular coches en 1906 y en 1907. ¿Por qué?
Porque en Madrid y en Barcelona no había gente con tanto dinero suficiente como para comprarlo. Porque la gente que tenía dinero en Madrid y Barcelona eran todos aquellos extremeños que tenían gran tierra y grandes latifundios en Extremadura y estaban allí. Pero los coches los tenían aquí para dirigirse a sus fincas. Ah, claro, el agua, ¿verdad? Y Garbayuela también tuvo su propio parque automovilístico. En la época precisamente de la dictadura del general Primo de Rivera, nos aparecen dos coches en Garbayuela. Fueron precisamente coches Ford, con el modelo Ford T, que aquí en Garbayuela se llamaban Forditos. Uno de ellos lo tuvo el señor Abel y otro el señor Eulalia. Si alguno aparece más, yo lo siento mucho, pero son los únicos de los que tengo constancia. Como es natural, estos caminos de primer orden, pues se dividían en las carreteras que estamos diciendo, que yo he hecho un amplio resumen de ellas, y aunque algunas tienen unas anécdotas muy buenas, yo voy a intentar ir todo lo posible corriendo porque ya los tengo que tener aburrido. De estos caminos de primer orden vamos a destacar 4 carreteras, que aunque parezca mentira, ninguna pasa por Garbayuela, excepto una local. Y sin embargo todos hablamos de ellas como si fueran nuestras. La carretera 430, esa misma la dejamos. Todas pasan por el puerto de los Carneros, por eso te di la foto. La carretera de 430, Badajoz-Valencia por Almansa, en nuestro término solamente tiene 12 kilómetros, desde el puerto de los Carneros al Portezuelo. Yo no voy a hablar de los problemas que tiene la carretera. Yo no voy a hablar de que si es carretera de la muerte o deja de ser carretera de la muerte. Yo no voy a decir que si la van a convertir en autovía o no la van a convertir en autovía. Yo simplemente digo que está ahí y que las últimas noticias que tenemos de ellas aparecen en el 16 de septiembre del año 2021, hace menos de un mes, en el que dice, periódico Hoy, el Ministerio aparca el proyecto de conservación de la 430 en autovía. En su lugar propone unir Santa Amalia y Ciudad Real, desdoblando solamente algunos tramos. 2 más 1. ¿Qué significa 2 más 1? Uno para allá, otro para acá, y en los sitios donde haga falta para adelantar, en las curvas y tal, un carril de aceleración. Proyecto que cuando estaba en autovía estaba en 1000 y pico millones y se ha quedado en 350. A nosotros simplemente, yo voy a decir lo que pienso, a mí particularmente, que es donde más voy a ir a Badajoz, me viene perfectamente el tramo que han hecho desde el puente azul que yo le digo, que es ahí en las casas de Don Pedro, hasta aquí, y si encima no le dan más aceleración, y a mí perfecto. Pero cuidadito el que se tenga que mover desde toda esa zona de los regadíos a Valencia por la carreterita que le espera un poquito más adelante. Y no hablo más de la carretera. La carretera más antigua que pasa por nuestro término es la antigua carretera 413. Hoy se llama la ex 103. Sí. Esa es también la 430. Mira, no, dale para adelante, ya se aparece. Bueno, si no me va a aparecer nada más que el indicador. No, dale, déjale. Entonces, esta 413 es la más antigua, como he dicho, y tuvo por lo menos 4 proyectos distintos. Y en esos 4 proyectos distintos se tardaron 64 años en construirla. ¿Por qué tuvo 4 proyectos distintos? Porque nunca los propietarios de las tierras estaban de acuerdo en su trazado. Y ya cuando Edad Media se pusieron de acuerdo en el tercero, dijeron tranquilamente que era muy caro, porque el tercer proyecto era construir la carretera desviando la Puebla de Alcocer, desde Puebla de Alcocer a Cabeza del Buey. Tenía que cruzar todo el actual pantano de la Serena, con todos los cerros estos que hay en Santo Espíritu, en Cabeza del Buey y tal, y era costosísima. Por eso la carretera dejó de llamarse carretera de Cabeza del Buey y se convirtió carretera de Castuera Naval Pino por Puebla de Alcocer y Herrera del Duque. El último tramo que se construyó fue el de la salida más o menos sobre la carretera de la Golondrina hasta Los Jabalines, aquí al ladito más allá del puerto de los Carneros. Ese fue el último que tramo, porque el primero estaba construido y el segundo también, el de Herrera del Duque, pero el nuestro, con el que daba mantenimiento, estaba sin construir. Se terminó con carácter de urgencia porque ya no quedaba más remedio. Pero esta carretera tiene cosas curiosas que nos aparecen que a nosotros sí nos afectan. En primer lugar, de ella surge como carretera matriz y de ella surgen otras carreteras en las que a nosotros nos interesa simplemente una. Una que la titulan Camino Vecinal del Puerto de los Carneros a Siguela, que está ahí perfectamente. Ahora ya se acaba el puente. Antes de que lleguemos a esta de Siguela, os voy a decir que también otra de las cosas curiosas que aparecen en esta época es que en esta carretera aparece la creación de las casetas de peones y camineros, que a nosotros nos afectaron en 3 puntos. Un punto en el Gorril, otro punto en el puerto de los Carneros y otro punto en Robliosa. Teniendo en cuenta
que el peón caminero que estuvo en la caseta del Puerto de los Carneros le conocemos todos. Fue el hermano Augusto Palacio, el abuelo de Bernabé, el abuelo del Tela, el abuelo de toda esta familia. Yo le he conocido, y vosotros los que estáis aquí, casi todos, la mayoría. Pasamos ya a otra carretera, vamos a ir empezando andando prisa, y hablamos ya de la del Puerto de los Carneros de Asiruela. Esta carretera aprovechó el mismo recorrido que teníamos en el camino antiguo de Siruela. Por eso tiene tantísimas curvas. Y en ella había dos puentes, hay dos puentes. El puente de Siruela, del río de Siruela, ese estaba construido desde la época de la Mesta. Por lo tanto, ahí nosotros no tenemos por qué intervenir. Pero sí hubo que intervenir el que está en nuestro término, que es el que nosotros conocemos como Puente de las Palomillas, que es el que estamos viendo a la ficha. Ese Puente de las Palomillas se construye, igual que la carretera, entre el año 1929 y 1930. La cosa curiosa es que a este puente acude uno que sí sabemos. Este que te decías tú antes de Julián tal, no sabemos a lo que vino. Pero este vino a construir el puente y también acabó casándose en Garbayuela. Y concretamente este hombre se llamaba Francisco Romero Cabrera, hermano de Manuel Romero, hermano de Nicolás Romero, padre de Nicolás. Se casó con una vecina de Garbayuela, se llama Autoquia, y este matrimonio es el padre de todos los Romero Granados de en Badajoz. Fue el que construyó como constructor, como empresa constructora, el Puente de las Palomillas. Año 1930, según me dijo a mí su hijo, Eladio, que tengo yo buena amistad con él. Y el de Tamurejo también, ¿no? Y el de No, ese espérate, no me acuerdo. Ese tiene su título. Ese de Tamurejo de Arco. La última carretera que de verdad de Garbayuela es la que acabo de decir, que fueran con la frente. Esta que pasa por aquí por delante y se llama Carretera Local de Garbayuela de Tamurejo, que es la denominación moderna, la BA073. Sigo diciendo que la única que pasa por este pueblo, que pasa ahí. Sigo diciendo que aprovecha su recorrido por el trazado de la Cañada del Gobierno. Se construye en el año 55-56. Yo ya la conocí de construir porque en fotografías aéreas que hemos visto antes no aparece la carretera en ningún sitio. Fotografías que hacían, ¿cómo se llaman? Ortofotos que aparece y no aparece la carretera. Aparece, pues, el Lejío, Mondo y Lidondo y muchos caminos para allá y muchos caminos para acá. Pero la carretera como tal, nada. Esta carretera tiene sus anécdotas. La carretera se construye, pues, como todas las carreteras, sentando una base de almendrilla, y esa base de almendrilla era de unos cantos, de unos pedruscos que traían de la sierra, de los mismos de la sierra, de mi abuelo principalmente, y de ahí de la parte del puerto de la Concha, y las transportaban, sí, la mayoría de la pieza se transportó por medio de los arrieros. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Roque, que traía 20 o 25 burros, que los enfilaba uno detrás de otro, y aquellos burros traían piedra aquí como locos, donde se machacaban aquí en la caricia y iban construyendo la carretera. Pero hablando de construir, hablamos del puente del Baldío, que es el que no es el puente del Baldío, pero del Tiro Guadalajara, que es el que de verdad nos afecta. Ese puente se diseñó con 3 arcos y 2 pilares que tenían que estar situados en el camino. Se construyó rápidamente con los materiales de aquella época. Cal viva, tierra, cemento, poco, y piedra a granel, que se revestían con unos ladrillos fabricados en los tejares de por aquí, que no por ser fabricados aquí eran peores que los demás, pero así se fabricaron. El puente se construyó casi a una velocidad de vértigo, porque en aquella época, que estoy hablando del año 55, 56, había que construirlo porque era la época en la que se estaban inaugurando todos los pantanos de la zona. Y muchos de aquellos personajes de camisa azul venían todos y había que estar todos dispuestos a la orden. El puente se cayó en una avenida que tuvo el río, se lo llevó por delante. Y hubo que construirle de una forma rápida. Pero ahora observad lo que pasa. Se diseña la construcción del puente en el mismo lugar donde estaba el viejo. Y entonces, como en aquella época no hay maquinarias que lo pudieran descombrar, se descombra a mano, a base de pico, pala y azadones. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que los obreros empezaron a descombrar y removían el agua con la cal, aquello empezaba a cocer. Motivo por el cual no se podía trabajar más de 4 horas, porque aquellos obreros no tenían un calzado aparente, la mayoría trabajaban descalzos y otros trabajaban a base de estar calzados con aquellas albarcas especiales que había no era calzado ni era nada. Entonces se tuvo que poner un horario de 4 horas en los que prácticamente se trabajaba un día sí y un día no para evitar aquellos accidentes de las quemaduras. Con eso yo termino el asunto de las carreteras. Al final, el puente y la carretera se hizo. Y el puente, como dice la canción de no sé quién, ahí está, viendo pasar el tiempo.
Empezamos ahora ya con los caminos de segundo orden, y como yo creo que ya vamos pasado de tiempo, les voy a empezar a darles de una forma rápida. Estos caminos de segundo orden se clasifican en distintas clasificaciones. De herradura, de ruedas, que también se llaman de carros o carriles, caminos vecinales, caminos de servidumbre de paso y las famosas pistas forestales. Dentro de los caminos de herradura, no, ese era sacar el puente, ese era el famoso puente, ya lo conocéis todos, ¿no? Ese fue el puente que se llevó el agua en aquella revenida de la nube. Aquí tenemos un camino de herradura cualquiera como puede ser esa calleja. Estos caminos, según el Real Decreto de 1848, debían tener la anchura suficiente para el paso de una caballería cargada con cualquier artefacto que se usara en aquella época, como por ejemplo unos aserones, unas aguaderas o un artefacto muy curioso, los angarillones, que era un artefacto de madera con dos grandes agujas, en los que se pinchaba los haces de trigo, de cebada, de centeno, lo que fuera. Aquí en el pueblo, hay muchísimas callejas y cualquiera se puede utilizar con los coches últimamente. Muchas de ellas están muy bien estados, igual que hay 2 o 3 que la conservación brilla por su ausencia. No hablo más de ellas. Pero sí voy a citar una calleja, un camino de herradura que aparece ya hace muchísimo tiempo. Os va a sorprender cuando diga que ese camino de herradura era el que comunicaba La Mancha con Madrid y con Toledo. Ese camino de herradura cogía también, ocupaba, dije antes que la cañada real era la madre de todos los caminos, ocupaba gran parte de la cañada. Cuando llegaba al puerto de Alboquerón se desviaba y cogía ya el curso del río arriba. Yo diréis, coño, tú has hecho de todo. Pues señor, yo he ido en burro, no a Madrid ni a Toledo, pero a un pueblo en el que mi abuelo estuvo destinado como secretario del ayuntamiento, que se llamaba Anchura. A ese pueblo he ido yo en burro, en Betia, pasando por ese camino que estamos. Dice en los interrogatorios, y lo leo textualmente, los caminos reales que comprende esta jurisdicción son uno de herradura para Toledo y Madrid, y es carretera de toda la Extremadura. Y al sitio de la fuente Gelechal, lo pronuncio como está escrito, así conocida, hay un paso lodoso en el que se han solido encallarse algunas bestias por el mucho lodo que hay en él. Está distante de este pueblo media legua, en el mismo término, y en el mismo término, camino de Fuenlabrada, hay otro sitio llamado Boquerón del Guadalmar, que no es el Boquerón nuestro, el que es también muy temido, tanto por el mal camino, cuanto por lo umbroso y metido entre dos sierras por medio de las que pasa el río Guadalmar. Y se han experimentado en él varios latrocinios y otros asaltos, y no es fácil su composición por la magnitud de la sierra, y uno y otro sitio son muy frecuentados de la gente que pasan de Toledo a Madrid. Hoy día prácticamente ese Toledo, a ver si aparece ahí hoy día ese camino todavía se sigue utilizando en cierto trayecto, principalmente por los peregrinos que vienen de la zona de La Mancha, de la zona de Agudo, de la zona de Almadén, camino de Guadalupe, hasta que pasan el retorno y de ahí ya se desvían hacia la Guadalajara. Pero ese camino se sigue utilizando todavía. Dentro de los caminos de rueda o de carriles, el Real Decreto los define como con una anchura mínima de 18 pies, que son unos 5 metros. Aunque posteriormente la ley de Alfonso XIII los volvió a considerar que debieran tener una anchura suficiente para que se cruzasen 2 carros. El trazado de estos caminos debía ser prácticamente llano, buscando siempre el acceso más fácil, tanto al cruzar los ríos y los arroyos como el paso a través de las montañas. En Carballola voy a ir muy rápido. En Carballola nos encontramos todos estos caminos. Una vez es camino de ruedas, otra vez es camino de carro, otra vez es llamado simplemente carriles. El primero y principal, en el mundo de nuestros antepasados, el carril o camino de Puebla de Alcocer. La calleja de Puebla de Alcocer, que todavía hemos visto nosotros y que todavía existe en las calles del pueblo, calleja de la Puebla o calle de la Puebla. Ese camino fue en la época que estamos hablando, fue muy transitado por todos nuestros antepasados. Motivo, Garballola era una aldea pedánea de Puebla de Alcocer y como tal tenían que resolverse allí todas las cuestiones administrativas, todas las cuestiones judiciales, y entonces tuvo que ser un camino muy transitado por la época, en esta época por nuestros antepasados. En el momento en que nos apartaron de Puebla de Alcocer y nos echaron a Herrera del Duque, se acabó el camino de Puebla de Alcocer, pero el camino sigue todavía. Otro camino de ruedas, de carro,
es el camino que nosotros llamamos de Talarrubia, también llamado Carril de los Contrabandistas. Pero si lo llamamos Carril de Talarrubia, tenemos que considerar que sale el camino de Garbayuela, pasaba antiguamente por la dehesa Boyar, llegaba al estanque antiguo de la dehesa y se pasaba por fincas como San Juan y Yacanto Blanco, la dehesa de los Guadaperal, y llegaba a Talarrubia. Ese camino se ha usado muchísimas veces y creo yo que todavía se seguirá usando en el momento en que vamos a la feria de Talarrubia, tanto la de mayo como la de septiembre, con ganado. Hoy día la feria de Talarrubia se ha convertido en simplemente una feria de muestras, pero antes Talarrubia era una fiesta de ganado bastante considerable. Si le consideramos como carril de los contrabandistas, ese camino ya tiene que venir desde Almodóvar del Campo en Ciudad Real, aprovechando también ese carril de la Mancha que estamos diciendo, aprovechando también la Cañada Real Segoviana, y luego sigue, actualmente ya seguiría, porque como la han desviado, seguiría por todas las cercas de Toriviejo, dejando la charca, sigue para adelante, y también vuelve otra vez a considerarse como el camino de Talarrubia, porque se une. Este carril también se lo llama carril del aguardiente. Mucha relación de yo contrabandista y carril del aguardiente. Quiere decir que al final venimos a hacer lo mismo. Siguiente camino muy utilizado por gente de Garbayuela, porque ese camino era propio de Garbayuela. Camino de los Molinos. Muchos de vosotros quizás no sepáis dónde está el camino de los Molinos. Pero el camino de los Molinos era simplemente para nosotros. Arrancaba de Garbayuela y se llama de los Molinos, pues muy fácil, porque la gente de Garbayuela iba a moler al río Guadiana, a los molinos harineros que había allí antes de la creación, antes de la construcción del molino de su abuelo Alfredo. Entonces, era un camino que más o menos puede tener una distancia, puede tener un trayecto de unos 15, 16 kilómetros, no creo que es mucho. Y según me han contado gente que transitó aquel camino, porque iba a moler al río, era un camino peligrosísimo, sobre todo en los años de la posguerra, en los años del hambre, porque lo mismo podía ser asaltado para allá que para acá. Una vez te quitaban el grano y otra vez te quitaban la harina. Una vez te lo quitaban los, entre comillas, de la sierra, y otra vez te lo quitaban los que perseguían a los de la sierra. Pero al final, si te descuidabas, venía sin trigo, venía sin harina y venía con el burro y gracia. Camino de los Molinos. Actualmente todavía existe un tramo en el Camino de los Molinos que el que quiera conocerlo se va al Cuatro Vientos, se va con Juan Alfredo y sigue ahí hasta la finca que él tiene ahí, donde tiene su ganado, y va a conocer el Camino de los Molinos perfectamente, que se une con el que viene de Ciruela a Herrera, que es el que Santa Cruz he dicho que podría ser aquel cordel que comunicaría ambas. Pasamos de camino y nos vamos a... Es decir, que estoy hablando de Ciruela a Herrera del Duque, pero como ya tantas veces he hablado de él, pasamos. Un camino que no nos interesa ahora mismo, que pudo formar parte de ese que estábamos hablando de la Mancha a Extremadura, que es el camino de la casa de Don Pedro. Y si lo vemos en el visor de las vías pecuarias que antes hemos visto, mirad por dónde vamos. Claro, es ese. Este que está aquí ahora mismo es el camino de los Molinos, el que vemos de frente. El que aparece a la izquierda es una colada que recibe el nombre de colada de los Rebanales. Ya hablaremos de ella porque también es importante y muy interesante. Del camino de las casas de Don Pedro de la Garbayuela no voy a decir ni pío porque yo solamente sabía que existía cuando he visto el visor de la vía pecuaria y he visto simplemente camino de casa de Don Pedro a Garbayuela. Bueno, pues este camino no sabía yo que existía. De esa forma terminamos el asunto de los caminos de ruedas y pasamos al de los caminos vecinales. Definimos lo primero, diciendo, según el Real Decreto de 1984, que los caminos vecinales debían ser más estrechos que los de carro y sin anchura, sin especificar. Podía depender de la estructura del terreno, una vez de más ancho, otra vez de más estrecho. Servían para comunicar dos poblaciones limítrofes y cercanas y también podía dirigirse a fincas y parajes, bien desde la misma población o bien desde otras fincas del término. De esos caminos nosotros en Garbayuela tenemos muchísimos. He dicho antes que Garbayuela era un cruce de caminos. Solamente voy a decir el camino de Ciruela, que sigue siguiendo por la calleja Ciruela, que en Garbayuela era muy utilizado este camino de Ciruela por una sencilla razón, porque nosotros de Ciruela siempre hemos dependido comercialmente, hemos dependido de médicos, hemos dependido incluso del correo, que incluso al día de la fecha nos siguen trayendo el correo de allí. Entonces para nosotros Ciruela y el camino es un camino muy transitado. Y también se transita a pie, sobre todo cuando vienen los devotos de San Blas a las fiestas detrás. Y a los que vienen andando, ¿a que sí? Y nosotros somos menos devotos de la Virgen de Altagracia que ellos de la San Blas. Otro camino vecinal que nos encontramos es el camino de Agudo.
sale por la calleja de Agudo, aquí por detrás de la casa de su abuela de José Manuel. Dice que tiene 3 leguas. Nosotros, 3 leguas serían 16 kilómetros, 3 por 5, 15, 3 por 5, 16 kilómetros y medio. Una legua son 5 kilómetros y medio. Este se junta en el río, al llegar al famoso puente que hemos visto antes, se junta con el camino de Tamurejo. Pero nosotros, parece mentira, pero con Tamurejo, a pesar de ser el pueblo más cercano que tenemos, hemos tenido nunca mucha relación. Ahora, sin embargo, en la época que estamos, sí tenemos muchísima relación, porque tenemos en común cosas como, por ejemplo, el colegio, como por ejemplo el cura, y no sé si habrá alguna cosa más. Este camino de Agudo, junto con otro que había también, era muy utilizado por los ganaderos, principalmente cuando llevaban su ganado, principalmente el ganado bovino, vacas, y lo llevaban a la feria de Agudo. Muchos de los que estamos aquí hemos ido con nuestros padres a la feria de Agudo, una vez desmontado la burra y otra vez arreando las vacas cuando había cambio. También el camino de Tamurejo no lo cito porque acabo de decirlo. Otro camino muy frecuentado por la época es el camino viejo de Fuenlabrada. No este camino que he dicho antes de los peregrinos, sino el camino viejo que sale de la calleja del Lavadero, sube por la cuesta de la Molinera y cuando sube al puerto se bifurca en otros 3. Uno que se llama el camino de las Umbrías, otro que sería el camino de la Jornia y el que va derecho, que es el camino viejo de Fuenlabrada, que también servía para ir a los terreros. Los terreros eran una especie de mina de caolín, minas entre comillas, que conocido como Tierra Blanca. Esta Tierra Blanca era un recurso económico muy bueno de Garbayela porque se vendía en todos estos pueblos para enjalbegar, lo mismo las fachadas que las habitaciones de las casas. No hablo más de los terreros y de estas cosas porque si no ya os aburro. También tenemos, para mí, un camino importantísimo en Garbayela. Yo le llamo la Gran Vía de Garbayela. En primer lugar porque sirve para como dice el alcalde decía el alcalde de Talarrubia, la ruta del colesterol. Todas las mañanas te encuentras allí un chorro de gente paseando, pero también esa colada o ese camino de Zamorano nos comunica Garbayela con el puerto y desde el puerto a la izquierda nos encontramos que podemos dirigirnos al puerto de los Carneros a través del camino de Garbayela, que se llama así. Nos podemos encontrar con otros caminos como los que nos llevan a la Navecilla, como los que nos llevan al Morro de Gregorio o simplemente los que nos conducen, pistas que nos conducen a la emisora. Muchos de estos caminos se han convertido en pistas forestales. Yo he conocido algunas por experiencia propia, pero recomiendo que aquel que quiera hacer senderismo son unas rutas preciosas, pero que no se le olvide, que no se despiste, porque cuando se despiste da más vueltas en ellos que un tonto. Esta colada del Zamorano da también entrada a muchísimas fincas y a muchísimos sitios de Garbayela. En primer lugar, a otras 2 vías importantísimas, la colada abajo y la colada arriba. Un nombre facilísimo. Pero luego también por la derecha podemos entrar a los Majuelos, podemos entrar a las Majaillas y por la izquierda, un poquito más atrás, podemos entrar tranquilamente a una calleja que yo no sabía que existía, es con ese nombre, Calleja de los Añadidos, que Germán la llama Calleja de la Roca. De caminos de vecinales ya terminamos. Nos queda uno que es curiosísimo. Yo no sé el tiempo que llevamos, pero es curiosísimo. Déjale ese último. Mi amigo Julián Ramos. Camino de servidumbre de paso. Estos caminos de servidumbre de paso tenemos uno muy importante en Garbayela y muy curioso, que es se llama Colada de los Rebanales, que une el camino de Talarrubia con los Rebanales, que era un manantial que había justamente un poquito en la misma carretera del puerto de los Calderos. Este camino prácticamente se instituye como consecuencia de una ley de desamortización, la ley Madoz de 1855. Aquella ley más o menos viene diciéndonos que las tierras del ayuntamiento, bienes de propio que se llamaban, que estaban arrendadas mancomunadamente a los vecinos del pueblo, tenían que estar sometidas a pública subasta. De esa manera, el gobierno central conseguía 2 cosas. Una, hacerse de dinero suficiente para ir amortizando todas las deudas y todo lo que tenía, vendiendo aquellas tierras a particulares. Y otra, cobrar la contribución de la tierra que habían comprado. Dos formas de hacerse fácilmente con dinero. Las tierras de bienes de propio del ayuntamiento abarcaban toda la solana de la Sierra de los Villares, desde la mitad de la falda prácticamente hasta el río Guadalemán, y todas las tierras que vienen de sierras para allá, como lo dicen en un acta que publicó el amigo Justo en Fuente la Mora.
Y de ahí es lo que había sacado yo el famoso camino. Y abarcaba desde el puerto de los Carneros hasta el Collado del Burro. Más de medio término de Garbayuela. Todo eso se vendió. Para la compra de toda esta tierra, en Garbayuela aparece una sociedad formada por gente de Fuenlabrada, Garbayuela como es natural, y Santi Espíritu. Y entonces, esta gente, lo primero, esta sociedad, se subdivide, digamos, en otros dos. Una que se ocupa de comprar las tierras que abarcan la mitad de la falda de la Solana hasta el río, que sería hoy lo que es Canto Blanco, San Juanilla, La Colmenilla, Las Arosas, un poquito más para atrás, que llega pues hasta prácticamente el río, hasta el Quinto Sales. Eso la compran o se hacen cargo de ella tres individuos que se llaman, uno de ellos Juan Camacho, otro de ellos también Pedro Grano de Oro y otro también Juan Muñoz Camacho. Yo, según tengo entendido, todos eran muy familiares. Y luego, otra parte del grupo se hace cargo desde el puerto de los Carneros al Collado del Burro y hasta el término de Fuenlabrada de los Montes. Cuidado. Ahí se hacen 134 partes. De esas 134 partes se dividen en 6 lotes. Y de esos 6 lotes los compran cada uno lo que va pudiendo con arreglo a su poderío económico. Uno se queda con una parte, otro con parte y media, otro con 4. Hay un exagerado que compra 26. Pero ese exagerado no era ni de Garbayuela ni de Tamoré, ni de Batán, ni de Fuenlabrada. Ese exagerado era de Santi Espíritu. Y fue el que fue el primer, digamos, comprador de lo que nosotros conocemos ahora mismo por los valles, que están en propiedad de Juan de Dios Muñoz Camacho. Y abarcaban, desde lo que hoy es Puerto de la Concha, la Hornia, que abarcaban pues, prácticamente hasta el Alcornoquillo. Los cazadores saben perfectamente lo que estoy diciendo. Los valles. De toda la vida se ha dicho, los valles de Calderón. Pues no eran de Calderón, era de su mujer, de doña Emilia. Pero luego, por la otra parte, aparecen esos quintos que os estoy diciendo. Canto Blanco, San Juanilla y La Colmenilla. Nos vamos a fijar precisamente en dos. En Canto Blanco y la Colmenilla y la San Juanilla. Y por eso se traza este camino de la... por eso se traza, ¿no? A la hora de dividir todas aquellas parcelas, tiene que aparecer un camino que dé paso a todas estas nuevas partes que se hacen en San Juanilla, a las partes que se hacen en Canto Blanco. Porque observamos que todo este territorio queda encuadrado entre el camino de Talarrubia, el camino de los Molinos, el camino de Reina Sigüela y el que tienen que fundar nuevo, que es la Cañade, la Colada de los Rafanales. Principalmente ¿para qué? Para dar entrada y para que en tiempos de sequía puedan conducir el ganado desde estos territorios secos hasta el manantial de los Rafanales. Ahí aparece esa cañada. Sí, esa colada. Igual que aparece una extensa recaminera por detrás de la sierra, que va comunicando todas esas partes que se tienen que hacer de las 134 partes que estamos diciendo. Hoy día son caminos públicos, pero cuando se compraron eran pasos de servidumbre, porque servían para darse paso unos a otros. Como por ejemplo el último paso de servidumbre que tenemos aquí, prácticamente hace 30 años, que es cuando 39 vecinos de Garbayuela compran la morra y dentro de la morra distribuyen las parcelas por una serie de pistas que hacen, que van de norte a sur y de este a oeste, para dar paso a ellas. Teniendo en cuenta también que esas parcelas se puede dar entrada a través de la Cañada Real Segoviana, vuelvo otra vez a decirlo, y la carretera de Sigüela. Hoy día ya creo que serán caminos de dominio público, porque todos los caminos son así. Pero al principio fueron caminos de servidumbre de paso. Y ya os doy la alegría, me queda hablar de lo último. Los servidumbres dentro de los olivares. Pero esa es tan difícil, tanta polémica, tantos litigios y tantas disputas tienen, que no voy a hablar de ellas. Simplemente sirven para dar entrada de unos a otros en los olivares, y las disputas y los problemas vienen por aquellos que los usan sin tener que usarlos, pero no tienen por qué pasar por ellos. Yo agradezco mucho que hayáis estado escuchando, que no haya ni uno siquiera movido para iros a la calle a echar un cigarro, que no hayáis pestañeado. Considero que no era tan importante como para tenerlos. Os tengo embobado. Muchas gracias por vuestra atención y aquí me tenéis dispuesto. Vale, pues sigo diciendo que me tenéis dispuesto a aclararos cualquier cosa que se ha quedado aquí encerrada pero que no la he dicho por el problema de eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Luis.
Esperamos contar con usted para la próxima cibercultura. Y os voy a hablar de Rosario de Aurora. Ajá. Hago captación. Bueno, pero yo te lo corregiré antes que...